Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. La culpa de que empecemos este programa siempre con una carcajada no la tiene Karina Beteta, la tiene mi productora Catalina Quinto, que es un genio. La verdad que hoy día el tema en el Congreso era serio, pero hay que decir que cada vez, nunca dejan de sorprendernos los congresistas, por amor a Dios. El nivel del debate es cada vez más ridículo. Pero hoy día analizamos temas bastante serios, más allá de los exabruptos congresales. Ya estamos teniendo información sumamente complicada para la señora Nadine Heredia. Habló el señor Leo Piñeiro, el representante de OAS, y confirma cosas bastante complejas, o da información por confirmarse de cosas bastante complejas, como que la señora Heredia personalmente le pedía cuentas sobre dinero ilícito que estuviera ofreciéndose o pagándose por algunas obras del gobierno del señor Ollanta Humala. Ese es uno de los temas con el que vamos a hablar. El otro tema tiene que ver con que si hay o no persecución política contra Keiko Fujimori. Ya vimos que cada vez que arranca un debate en el Congreso sobre el señor Chavarri se termina hablando de Keiko Fujimori. Yo no sé si esa combinación le hace bien al fujimorismo, pero así están las cosas y así está la política todavía en nuestro país. Pero vamos de frente al punto que nos interesa. ¿Qué pasa con la corrupción y los nuevos datos que está encontrando Fiscalía? Rosana Cueva y Fernando Rospigliosi con nosotros para el análisis. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas noches. Bueno, la situación de los Humala Heredia pasó de castaño oscuro a negro total, porque hemos pasado de una discusión que parecía, en fin, que tenía matices sobre si recibir plata de campaña era grave o no, a empezar a tener información seria y dura sobre la posibilidad de que la señora Heredia estuviera involucrada en la recepción de dinero ilícito. No, y además eso también va contra lo que era la posición incluso de algunos exministros humalistas que respaldaban pues a ojo cerrado a la pareja y que pues, en todo caso centraban eso, decían en todo caso se tiene que discutir si el aporte no todavía es lícito o no es lícito. Pero no ha habido corrupción durante su gobierno. Bueno, pues con estas declaraciones ya eso queda simplemente ya por debajo. O sea, ya desbordado completamente, ¿no? Y además en un punto sumamente importante, el gasoducto, ¿no? El tema del gasoducto, donde la señalan puntualmente, y este tema del Club de la Construcción que huele simplemente horrendo, ¿no es cierto? Ella misma, que era lo que se decía en esa época, ¿no? Que en verdad que más que el mismo Humala, la que negociaba, la que pedía, la que hacía este tipo de solicitudes, era la misma Nadine, la que se encargaba de los negocios. En el caso del gasoducto, Fernando, lo que tenemos es una información muy parecida a los otros proyectos donde se ha estado viendo corrupción. Es decir, el mismo sistema. Cuentas offshore, codinomes, pagos con seudónimos, reconocimiento de Odebrecht, que sí hubo plata que salió con respecto a esa obra en particular, que además, hay que decirlo, desde su inicio fue un poco qué cosa es esta especie de elefante blanco que vamos a hacer que nos va a costar tanto dinero. Lo de Piñeiro tiene su lado súper complejo, porque habla de una relación ya más doméstica, ¿no es cierto? Ir a Palacio, conversar en Palacio, agradecer en cenas privadas donaciones de campaña, y esta declaración que hace Piñeiro, que cuando él va a Palacio se retira con Fracassi, que es el representante en el Perú, lo llaman personalmente a Piñeiro para que regrese a Palacio para hablar a solas con Nadine Heredia, y ahí Nadine le dice, si hay algún trato con el señor Carlos Paredes sobre cualquier pago ilícito, yo soy. Conmigo. El tema es conmigo. Complicadísimas declaraciones para ella, ¿no? Sí, primero sobre lo del gasoducto, fue muy sorprendente que los fiscales no lo incluyeran en el convenio que suscribieron con Odebrecht. En mi opinión, esto es parte de la alianza política que hay. O sea, la coalición vizcarrista tiene como uno de sus puntales al humalismo, que trabaja muy cercanamente con el gobierno de Vizcarra. Y entonces fue muy sorprendente que ninguna de las obras realizadas en el gobierno de Humala fueran incluidas en este convenio, a pesar de que había muchísimas sospechas. Ahora, gracias a este periodista ecuatoriano, ya se ha descubierto que en efecto hubo coimas, que se pagaron más de $3 millones, que Princesa recibió $900.000. Por supuesto, nadie sabe quién es Princesa, pero supongo que pronto se conocerá. A mí sí me gustaría ahondar en ese punto porque sí me suena, todavía me hace ruido esa teoría. O sea, sí tengo entendido que había una suerte
obviedades que no entraban en el acuerdo, ¿no es cierto? Los fiscales insisten en que no tenían la información suficiente para torcerle el brazo a Odebrecht para que dijera lo que finalmente ha dicho ahora. Pero los Humala estaban presos cuando estaba Martín Vizcarra y lo saca el TC, no lo saca la Fiscalía ni lo saca el Poder Judicial. Además, otro punto que también es discutible es la información que está llegando ahora es contundente, es fuerte, los va a llevar a la cárcel de cabeza, más allá de que a Vizcarra le caiga bien o mal. Claro, ¿no? claro. Pero en su momento la influencia que tiene el gobierno sobre estos fiscales, particularmente Rafael Vela y Domingo Pérez, es muy fuerte. Pero ¿a cambio de qué sería, por ejemplo? Un poco para entender la teoría. ¿Cómo? O sea, ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué tienen? ¿Cuál es el intercambio con el humalismo? Me refiero. ¿De Vizcarra? Sí. Bueno, es clarísimo. Los principales asesores o gente que trabaja y conversa con Humala son exministros de Humala, y el gobierno de Vizcarra está lleno de humalistas. Los dos ministros que acaban de entrar, ¿de dónde salieron? Del gobierno de Humala. Y pasemos al caso de OAS. Pero vamos, Fernando. A Luis Jaime Castillo lo conozco de toda la vida y podría ser. Luis Jaime Castillo lo conozco de toda la vida y podría ser ministro de quien sea. Seguramente, pero y además, Humala tuvo buenos ministros, más allá no de es casualidad, corrompió, ¿no? No es casualidad que haya tantos que estén ahora en el gobierno de Martín Vizcarra y de que Jaime Saavedra, Pedro Cateriano, Piero Yesi y otros sean gente que conversa muy frecuentemente con el presidente y con sus ministros. Pasemos al caso de OAS. El caso de OAS, como tú has mencionado, es escandaloso, ¿no es cierto? La señora Heredia hace venir a Piñeiro, que era el jefe de OAS en el Brasil, y le dice: ustedes le están dando coimas al ministro de Transportes, Carlos Paredes, más o menos es eso, ¿no? Sí, claro. Y Piñero le dice: sí, pero yo no sé cuánto. Eso tiene que verlo con el representante de OAS acá. Y entonces la señora dice: eso lo tratan conmigo. Mayo de 2014. Junio de 2014, fuera Paredes. ¿Qué pasó? No le dio su parte a Heredia, probablemente. Bueno, esa es más o menos la idea. Que el monto era... Y ahora lo que ha publicado, la información que ya se ha publicado es que Paredes había recibido 17 millones de dólares del Club de la Construcción, dentro del cual estaba OAS. Ya se ha publicado hoy día en el Comercio, por ejemplo, la mayor obra de OAS en ese momento, el Centro de Convenciones, 530 millones de soles sin licitación, a dedo. ¿Quién era la jefa de administración del proyecto? La actual ministra de la Producción. O sea, esta relación de funcionarios de Humala con el gobierno no es pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son varios. Ahora, digamos, no es que haya que estas personas sean así o asá, sino que ¿quién se las recomienda al presidente Vizcarra? El humanismo, claro. O sea, que hay una alianza política está clarísimo. Y ahora están en muchos problemas. Ahora, hay una alianza no lo política, puede ocultar ni siquiera Vizcarra. De acuerdo. Está clarísimo que los Humala Heredia están metidos en un problema enorme. Pero está clarísimo también que no todos los ministros de Humala están metidos en un lío de corrupción. O sea, Paredes claramente sí. Pero a ver, para definir cosas, a mí sí todavía me cuesta creer que existe el humalismo. A mí también. O sea, digamos, para empezar las definiciones. Yo sí creo que hay muchas cosas por corregir, hay muchos temas que deberían de afinarse y trabajarse mucho mejor de parte de los fiscales. Pero el humalismo como tal, o sea, ¿qué es? Que es un grupo de personas que trabajaron juntas y que tienen ciertos intereses comunes. Y que se defienden no hay mutuamente. Un tema ideológico, por favor, ni que sea un grupo político. La ideología es lo de... Ahora, lo de la ideología... ¿Cuál es el interés común entre Pedro Cateriano, Piero Ghezzi y... Que todos han estado en el mismo gobierno, comparten ciertas cosas. Yo no digo, ojo, que todos sean corruptos, no. Pero que son un grupo que funciona con cierta relación entre ellos, que todos ellos están apoyando al vizcarrismo, que todos ellos están atacando a los adversarios de Vizcarra, el fujimorismo y el aprimo, sí. Y si tú fueras Vizcarra, Fernando, y tuvieras que rodearte de un grupo que te sostiene, porque todo el mundo necesita rodearse de un grupo que se sostiene, es decir, asesores, gente que te sugiere más que grupo de individualidades. De acuerdo. Que tienen que trabajar contigo. ¿A quién va a llamar Vizcarra? ¿A los fujimoristas? ¿A los apristas? O sea, la pregunta es ¿quiénes? Sino porque hay que recordar que
ojo, es mi punto de vista absolutamente debatible, que los ministros de Humala era lo mejor que tenía Humala, algunos de ellos por técnicos, por no politizados, ¿no? Entre ellos estaba Getty, estaba el mismo Saavedra. Entonces, y además recordemos que Vizcarra y Saavedra tienen una relación anterior de amistad, no tiene nada que ver con el humalismo, que la tiene... O sea, todo esto es casualidad. No. Tampoco. A ver, Rosana, tú respóndele. No, tampoco. Pero Ya sí pues. creo que hay algunos ministros, o sea, yo en el que sí me preocuparía un poco más es, ¿cómo se llama? El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ¿no? Y Pedro Cateriano es uno de los que más ha puesto la mano al fuego y de los que a veces tiene un activismo que ya pareciera que quisiera distraer la atención. O sea, en ese tipo de intervenciones y ya como que sí puede ser demasiado. Además, yo creo que en Pedro... sí faltan pulir varias cosas. Hay temas que no terminan de convencer. En el gasoducto también estoy de acuerdo en que debió incluirse en el acuerdo, debió trabajarse mejor. Y eso faltó, en eso falló. Y hay varias cosas ahí que están pendientes, pero nada. Yo creo que de lo que hay que seguir caminando, mejorándolo. Y además acá le hemos sacado el ancho a la Fiscalía varias veces en cosas que no está haciendo bien. Pero sí me cuesta hacer el link entre una influencia de que la Fiscalía hace esto o lo otro, porque Vizcarra le dice, porque a la vez le dice Pedro Cateriano. No es porque Vizcarra le dice, sino hay un grupo de gente, porque recordemos que este grupo de esta ONG que tiene una relación privilegiada con la Fiscalía, fueron humalistas desde el primer día, organizaron el evento en San Marcos para respaldar Humala contra Keiko Fujimori, o sea, Ya, pero, es todo un grupo que totalmente funciona. de acuerdo, Fernando, pero Humala se ha ido continuidad. preso y se va a ir preso sí o sí. O sea, Bueno, no esa puedes, es la diferencia. no puedes. Para empezar, que no fue Pérez y Vela los que guardaron a Humala, fue otro fiscal que trabaja independientemente del equipo de ellos. de Vela. Pero es del equipo de Vela. No, pero trabaja fue Juárez, independientemente. sí. Y además Sancoche, y además que no ellos- le filtre información a los mismos a los que le filtran Trabaja Pérez y distinto. Vela. O sea, Trabaja trabaja distinto. más o menos independientemente. Uno. Dos, si ahora Humala y Heredia están en problemas, no es porque no los hayan protegido, sino porque han aparecido las cosas que han ido apareciendo, como las cosas que descubrió el periodista ecuatoriano, de estos documentos que Odebrecht quiso borrar, ojo, que es una de las cosas que ha dicho. Claro. Odebrecht quiso, esta empresa que los héroes de la coalición vizcarrista dicen que está reformada, que ha cambiado, por favor, Odebrecht quiso borrar y no pudo. Y alguien copió eso y se lo dio a este periodista que por suerte lo ha difundido, ¿no? ¿Qué probabilidades creen de que estas nuevas pruebas lleven a los Humala Heredia Más, ojo, a aún Nadine, más, a Nadine? aún más. Porque- Claro, por el tema de que porque- todavía está el tema de la inmunidad del presidente, de Humala. Pero y todavía, además porque está por acabar. las declaraciones son muy claras con respecto a quienes hablan. Las reuniones eran con ella, ¿no? Totalmente. Sí, pero el Con poder ella. es el de él, ¿no? Además, desde la época de los venezolanos. O sea, Así desde es, las así épocas es. en que se decía que venía el dinero de Venezuela, todo esto se manejaba directamente con Nadine ella. Heredia. Y la relación con OAS no es solamente a partir de Fracassi, a partir de la visita de Leo Piñero. ¿No es cierto? Que ya va, le agradece. Desde mucho antes, cuando ya uno empieza a revisar las agendas de Nadine Heredia, $9,000 mensuales que ingresaban a través de esta amiga, de Rocío es. Calderón, que jamás lo explicaron a santo de qué, y desde el inicio la relación de ella con Valfredo, por ejemplo, Así Alfredo es, Asís, que era también era Alfredo Asís, que cercanísimo, que decía que le llamaba uno de los parrilladas y representantes de todo. OAS, ¿no? Así La es. mejor amiga de La Nadine mejor- era la novia del de Así es. OAS, ¿no? Sumamente cercanos y todo, claro. Era la novia, para arriba, para abajo, juntos, hasta que luego es removido. De repente la Sí. teoría de Fernando es absolutamente válida, pero aunque lo fuera y aunque tuvieran unas ganas de blindarlos horribles, no hay forma, No hay porque forma. la cantidad No hay de forma. pruebas es una avalancha. No hay forma, lo cual crea un problema para esta coalición, pero lo que dice Rosario es cierto. Yo la verdad que Durante me un parece año- que podemos discutir ahora sobre la Durante un año coalición y le es pagaron interesante. $10,000 Sí. mensuales, que eran en Sí. realidad para Nadine. Claro, ¿no? claro. Además, ella recibía los recibos, a ella le hacían los depósitos, todo llegaba a su cuenta. Ahora, es interesante, y en eso también hay que reconocer que el fiscal Juárez ha hecho un buen trabajo, que es el caso más avanzado, es el caso en el que va a haber acusación más rápido. Vela ha dicho que probablemente sea el caso que se termine máximo en 2 años, habrá juicio, sentencia y prisión para los Humala Heredia.
por los casos que vayan saliendo, digamos. Pero lo que pasa es que algunos van, o sea, tú no esperas tener todo acumulado para, ¿no? Primero empieza con Primero lavado. empieza con lavado. No, pero eso se va a caer. Eso no tiene. Ya, pero ¿Va a caer? Claro. ¿Por qué se podría caer? Claro, no, digo, aporte de campaña. es que ya no tanto, pues. Ya no tanto. Claro, eso ya no se va a tanto. caer. Eso se va a caer porque Odebrecht nunca ha reconocido que el origen del dinero es ilícito. Ellos dicen, la caja 2 viene de ganancias lícitas. Entonces, y no hay manera de pero no demostrar... es solo Odebrecht, es simplemente demuéstrame con qué te compraste esa casa, demuéstrame con qué pagaste, claro, ahí es otra demuéstrame cosa. y dónde están los fondos para eso. Eso es otra cosa. Y además, con eso ya estás. Además, acá lo explicaba César Sadachi, me pareció una buena explicación. Basta que tú estés escondiendo dinero, que da lo mismo si lo pones en la cuenta A, en la cuenta B o en la cuenta C. Si tú estás usando dinero que has conseguido ilícitamente para meterlo No lo has declarado. en el No, ya has falseado en el informes, sistema, contrataciones y ¿no? Porque era un dinero ilícito. Y yo sí creo que en el caso de los Humala Heredia, los 3 millones que reciben antes de la campaña tienen mucho más valor en virtud de que son gobierno y Claro, después hay coimas, así es. ¿no? Así es. No, pero Entonces, además... la precoima una empieza a parte tener la sentido, reciben ¿no? en octubre de 2011, cuando ya eran gobierno, una parte de estos 3 millones, ¿no? Entonces, eso ya los complica porque eran funcionarios públicos. Bueno, ahí está el tema. Nadine Heredia se ha quejado duro en redes sociales. Va a venir Cintia Montes para conversar más tarde con nosotros sobre eso. Ha dicho que lo que iban a preguntarle a Piñero sobre Castañeda terminando siendo una emboscada contra ellos. Señor Heredia, la verdad que yo sé hasta ahora, sí que no hay que gastar pues pasaje todos los días para ir a preguntar sobre cosas distintas, ¿no? Ya vas y preguntas sobre toda la lista. No sé de qué emboscada se está hablando cuando es una investigación abierta sobre la que hay información que todos conocemos, pero con Cintia Montes más adelante todavía tendremos la posibilidad de escuchar los argumentos de la defensa de los Humala Heredia. Volvemos con Roxana y con Fernando para hablar sobre si Keiko, segundo capítulo del drama, si Keiko es perseguida política, está dentro de una persecución política o no. Gran discusión que involucra al Premier, al presidente del Poder Judicial y por supuesto al Congreso, que no pudo quedarse al margen de la payasada. Ya regresamos.